Está. ¿Está? Bueno. Bueno, buenas tardes para todos y todas, y bienvenido a todo el público a una nueva defensa de tesis de licenciatura en física del Departamento de Física de la Facultad. ¿Estamos? Bueno, buenas tardes para todos y todas. Que me estoy escuchando a mí misma. Ok. Perdón. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a una nueva defensa de tesis de licenciatura en física del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad, el estudiante que va a defender su tesis es Lisandro Tomás Bazzano, en realidad conocido como Tomás Bazzano, que hizo la tesis de título Optimización y estudio de la performance de triggers de jets en Atlas, bajo la dirección de Gustavo Otero y Garzón y con la asistencia como director asistente de María Florencia Daneri. Bueno, dejo a todos y todas con Tomás. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces, yo soy Tomás, voy a contar el trabajo que hicimos con Gustavo y Florencia, que se titula Optimización y estudio de la performance de trigger de jets en Atlas, como bien dijo Silvina, dentro del grupo de física experimental de altas energías. Esta va a ser la estructura de la charla. Voy a empezar con la introducción, en la que voy a contar un poco sobre el modelo estándar y contarles también de QCD. Voy a contarles después del experimento, del LHC y en particular uno de sus detectores, que es el Atlas. Voy a definir qué es un jet y voy a definir qué es el PyLab también, que va a ser importante para el segundo estudio. Voy a contarles cómo se construye una curva de eficiencia y les voy a mostrar un ejemplo con una muestra simulada. Sobre simulaciones voy a contar cómo es que se generan los eventos y qué tipo de muestras vamos a utilizar en el primer estudio, que es el estudio de variables de disparo, en el que investigamos 3 triggers de jets distintos. Y en el segundo estudio, que se llama Estudio de Técnicas de Mitigación de PyLab, investigamos 3 tipos de algoritmos distintos. Y finalmente voy a concluir los resultados de los 2 estudios. Entonces vamos con la introducción. El modelo estándar es una teoría de campos que engloba la relatividad y la física cuántica dentro de un contexto de simetrías de gauge. Vamos a tener que los campos se representan como partículas. Por un lado vamos a tener los fermiones, que son los quarks y los leptones. Estos fermiones van a interactuar vía la mediación de los bosones de gauge, que son esta columna roja que está acá. Este es un cuadrito donde se ven las distintas interacciones. Y las interacciones van a ser lo que nos van a resultar en fuerzas o interacciones fundamentales. Vamos a tener la interacción fuerte, mediada por el gluón, y bien descripta teóricamente por un grupo de simetría SU3 de color. Y vamos a tener la interacción débil, mediada por los bosones W más menos y el Z, y la interacción electromagnética, mediada por los fotones, que me forman una simetría conjunta S1 por 1, de hipercarga, de quiraría left e hipercarga para la parte de electromagnética. Y por último, la tabla esta se completa con la incorporación del bosón escalar de Higgs, que básicamente me explica la masa de los quarks, de los leptones pesados y el ZW, vía la interacción con el bosón de Higgs o vía el mecanismo de Higgs. La cromodinámica cuántica es la parte del modelo estándar que explica o fundamenta la interacción fuerte. Este es un gráfico de la constante de acoplamiento fuerte en función de la escala energética, y hay unos resultados para distintos experimentos. Esta constante de acoplamiento puede ser, por ejemplo, la ligadura, por ejemplo, de los quarks dentro de un protón. Entonces, esto me quiere decir que si yo hago un experimento a bajas energías, voy a tener un simple scattering de protones, por ejemplo. Si aumento la energía con la que hago colisionar 2 protones, voy a empezar a ver interacción entre los partones, es decir, los quarks y los gluones, los quarks y gluones, ¿sí? Y voy a empezar a poder generar una lluvia partónica y una posterior hadronización a partículas nuevas. Entonces, vamos ahora al experimento. El LHC es un colisionador circular de 27 kilómetros de circunferencia que se encuentra a 100 metros bajo tierra en la frontera entre Francia y Suiza.
A este tubo se le inyectan dos haces contrarrotantes de protones, perdón, que se aceleran y se hacen colisionar en puntos determinados. Dentro de este tubo hay un sistema de imanes que lo que hace es generarme campos magnéticos que me van a direccionar y colimar estos haces. Estos haces no se van a formar no van a ser continuos, digamos, sino que se van a formar en bunches, que son grupos de 10 a la 11 protones. En donde estos bunches colisionan, yo voy a ubicar mi detector, que es Atlas en este caso. Estas colisiones se dan cada 25 nanosegundos y me definen lo que se llama un evento. Este evento, si la colisión tiene suficiente energía, me va a producir partículas nuevas que yo voy a poder identificar y caracterizar y medir sus propiedades con diversas técnicas en mi detector. Y antes de pasar a hablar del detector, quiero mencionar y definir qué es la luminosidad, que va a ser importante para uno de los estudios. Primero veamos el gráfico de la izquierda, muestra las distribuciones de la cantidad de colisiones por cruce de bunches a través de los años. Vemos que hay una leve tendencia al valor medio de estas distribuciones a aumentar. Este valor medio se puede utilizar para calcular lo que se llama luminosidad instantánea, que son los puntitos azules que están acá. Y cuando se integra se obtiene la luminosidad total, que nos da una idea, o bueno, nos define básicamente la estadística o la cantidad de datos que voy a tener para un dado estudio que yo quiera realizar a un tiempo dado. Entonces, cuando esta curva crece, significa que estoy integrando datos, es decir, tengo el LHC prendido, y cuando esta curva es una meseta, significa que el LHC está apagado o no estoy adquiriendo datos. Nosotros ahora estamos en una etapa, un periodo en el que el LHC está apagado, que se llama Long Shutdown 2, es decir, estamos entre RAN 2 y lo que sería RAN 3. Para RAN 3 se espera más o menos la misma energía y la misma cantidad de colisiones. Menciono esto porque lo que espera que se cambie es la cantidad de luminosidad total, es decir, esta distribución se va a correr un poco a la derecha, y lo que vamos a estudiar en particular en el segundo estudio son algoritmos que vamos a caracterizar algoritmos que lo que pretenden es afrontar estas nuevas condiciones de cantidad de colisiones o de luminosidad. Entonces paso a hablar de Atlas. Atlas es el experimento de la colaboración internacional de la que participamos. Este es un esquema del detector y este es un corte transversal en el que se ven las trayectorias de algunas partículas que se frenan completamente, otras pasan el detector y otras ni siquiera son detectadas. Este detector se compone de muchas partes, es muy grande y es muy complejo, así que yo voy a contar nada más el sistema de tracking por encima y los dos calorímetros. Antes de eso voy a definir el sistema de coordenadas. Si este es el anillo del LHC, tenemos que X va hacia adentro, Y va hacia arriba y Z va en la dirección del haz. Y si por ejemplo yo tengo una partícula acá, voy a poder describir su posición a partir del ángulo θ desde el eje Z. Este ángulo θ no es invariante relativista, y para esta coordenada nosotros vamos a querer tener una variable invariante relativista porque vamos a tener el haz con objetos que van a estar a velocidades relativistas. Entonces elegimos este eta, o que se llama rapidity o pseudo rapidity, por ahora no importa la diferencia, que además de ser una variable que es invariante relativista, nos va a describir mucho mejor y de una forma más uniforme la distribución de las partículas o de los objetos en nuestro evento. Con ese eta lo que vamos a hacer es definir las segmentaciones de nuestros detectores, por ejemplo del tracker. El tracking consiste de 3 detectores principales: Pixel Detector, Silicon Tracker y el Transition Radiation Tracker, que se disponen radialmente uno sobre el otro en ese orden. El principio de funcionamiento general es ionizar un semiconductor. En este caso es un semiconductor y en este caso es un gas, y detectar la posición de una partícula para un cierto radio. Si yo tengo la posición para distintos radios, puedo reconstruir la trayectoria de la partícula, y si además aplico un campo magnético, que es lo que voy a hacer con este solenoide, en la dirección Z voy a curvar esta trayectoria, y voy a poder calcular el momento de las partículas cargadas. Por otra parte, la finalidad de los calorímetros es frenar por completo las partículas electromagnéticas y hadrónicas en los calorímetros correspondientes para medir su energía. Los dos calorímetros son de sampleo, es decir, que tienen un medio pasivo y uno activo.
Las lluvias electromagnéticas van a consistir básicamente de fotones y electrones, y bueno, positrones, que van a estar generados por Bremsstrahlung y por generación de pares. En cambio, la hadrónica va a tener otro tipo de partículas que van a ir decayendo en el medio pasivo vía interacción fuerte, y voy a medir su energía por fluorescencia en los centelladores. Como dije antes, se generan eventos o se colisionan bunches a 40 MHz. Esto quiere decir que yo voy a tener un rate de datos de 60 terabytes por segundo, y eso es imposible de guardar. Entonces, lo que se hace es comunicar todo el tiempo al detector atrás con el sistema de trigger de adquisición de datos, que tiene un esquema, una forma así. El trigger tiene dos partes principales, que son Level 1 y el HLT. Level 1 es de hardware, HLT es de software. Lo que hace Level 1 básicamente es hacer una preselección de eventos y eliminar una gran cantidad, o sea que pasó de 40 MHz a 100 kHz de eventos. Esta preselección se hace a partir de eventos de interés, que ahora voy a contar qué son. Y lo que hace el HLT es, con un poco más de precisión, es bajarme el rate de 100 kHz a 1 kHz. Todos los eventos que pasan de acá los voy a guardar. Los eventos que quiero guardar son los de interés, como dije antes. Van a ser los eventos que tienen, por ejemplo, objetos de energía muy alta, o objetos, o veo eventos en los que falta energía, o eventos que me sugieren tal vez física nueva. Y este sistema de adquisición, en realidad, no solo es que hay un trigger, sino que hay una lista de triggers que me componen un menú, que ese menú lo voy a configurar y voy a decir cuánto voy a guardar de cada trigger en función a al proyecto o la idea que tiene el experimento, según de qué física quiero ver. Voy a pasar a hablar de los jets ahora. Los jets son la manifestación experimental de la generación de quarks y gluones en una colisión de altas energías. Si por ejemplo tengo una colisión de protones, puedo generar, por ejemplo, un gluón, que lo que me va a generar, este gluón va a ser muy energético, y voy a obtener una lluvia partónica, es decir, una lluvia de quarks y gluones. Esa lluvia va a hadronizar, es decir, se va a convertir, o se van a combinar estos partones en partículas estables, y estas partículas estables van a decaer hasta que yo las pueda detectar con mi tracker o mi calorímetro. A esta parte, es decir, previa a la hadronización, la voy a tener que explicar con modelos teóricos que van a ser aplicados a simulaciones computacionales, y a la parte de acá, cuando tengo partículas estables, ya las voy a poder detectar. Y con las mediciones que tenga en mis detectores, voy a tener que seguir una receta para definir mis jets. Es decir, la definición de jets va a tener, por ejemplo, la masa, la energía de este jet, que va a tener una correspondencia con la partícula que lo generó. Paso a explicar entonces algunas de esas partes. Los inputs básicamente son la materia prima que tengo yo para armar mi jet. En esta tesis trabajamos con dos tipos de inputs distintos: clusters topológicos, que voy a llamar topoclusters, y objetos de particle flow, que ya van a ver por qué se llama así. El algoritmo de clusters topológicos se basa en este algoritmo, perdón, la construcción de clusters topológicos se basa en el algoritmo 420, que consiste en el cálculo de esta significancia para cada celda. Esto es la energía de cada celda del calorímetro sobre el ruido de las celdas. Entonces se toma como semilla todas las celdas que tengan mayor a 4 de significancia, se le adhieren las celdas vecinas que tengan más de 2 de significancia, y otra vez, pero con significancia 0. Esto se repite en particle flow, es decir, se construyen clústeres topológicos, pero además se toma la información de las trazas del tracker y se vincula clústeres con trazas para corregir la energía de estos clústeres. La reconstrucción se hace sobre los objetos, sobre los inputs, es decir, sobre los topoclusters. Esto lo voy a calcular, esta es una distancia que se calcula sobre inputs, es decir, entre un input y el otro, que voy a tener en este plano. En este caso voy a tener phi y theta, i, que en este caso es la rapidez o pseudo rapidez, como vimos antes, no importa la diferencia. Esta es la distancia entre los inputs y el beam, que es el as. Entonces, básicamente lo que hace este algoritmo es aglomerarme los inputs de a poco, generándome lo que se llama un protojet. Cuando termino de generar el protojet, cierro el jet, es decir, lo clausuro y paso a construir otros.
Este es el algoritmo anti-KT que produce jets cónicos. En este caso los jets tienen radio 1. A los jets de radio 1 yo lo voy a llamar larger, y a los jets de radio 0 los voy a llamar smaller. Si elijo P distintos, P igual a 0, P igual a 1, voy a tener jets de distinta forma que me van a definir algoritmos que tienen otros nombres, en general tienen distintas funcionalidades. En esta tesis trabajamos solo con anti-KT, larger y smaller. Entonces, ahora voy a definir qué es el PyLab, que lo dije varias veces y no lo conté. El in-time PyLab va a ser la consecuencia, digamos, experimental de los vértices de menor energía, es decir, colisiones de menor energía que la de Hart-Scatter, pero que me tienen que acompañar a mi colisión de Hart-Scatter. Y lo que me va a generar estas colisiones son deposiciones soft en mi calorímetro y en mi tracker. Entonces, son como basura que yo no quiero tener. El out of time PyLab es algo por el estilo, pero tiene que ver con mediciones de energía de eventos previos, en el que el tiempo de relajación de un detector, por ejemplo, no alcanzó al tiempo entre colisiones, entonces estoy haciendo una medición de un evento pasado. Estas deposiciones en general me pueden llegar hasta generar jets, entonces es importante mitigarlas. Y el PyLab, en ambos casos, el in-time y el out-of-time, está íntimamente relacionado con el mu, que es la cantidad de colisiones por cruce, como vimos antes. Entonces, un evento con pocos cruces o baja luminosidad va a tener poco PyLab, y un evento de alta luminosidad, como los que vamos a tener en RAN 3, va a tener mucho PyLab, de ambos tipos. Entonces, para mitigarlo existen técnicas, por ejemplo, Voronoi y Soft Killer, que son dos técnicas que ya voy a explicar. Este es un ejemplo solo para mostrar que las deposiciones soft se pueden cancelar completamente mediante el uso de estos algoritmos. Este mu es bastante grande, que son 200 colisiones por cruce. Entonces, ahora podemos pasar a hablar de las curvas de eficiencia, que son las herramientas principales que vamos a tener nosotros para definir o caracterizar nuestros triggers, y son básicamente la mayoría de los plots que voy a mostrar en esta tesis. Entonces, vamos de a poco, entonces vamos a construir una curva de eficiencia, primero con 7 jets, con estas energías transversas en gigaelectronvolts. Tenemos, supónganse, 7 jets que me cumplen esta distribución de energía, o de energía transversa. Entonces, si tengo un trigger perfecto, que se llama trigger de referencia, le voy a decir, bueno, el trigger me permite pasar los eventos que tienen más de 400 gigaelectronvolts de energía, y paso a tener esta distribución. El resto de los eventos los tiro a la basura, y a esta distribución la voy a llamar denominador. Si repito lo mismo con lo que llamo trigger de interés, pero con un umbral un poco más alto, voy a obtener esta otra distribución que voy a llamar numerador. Si yo ahora hago el cociente entre estas dos, obtengo lo que se llama la fracción de eventos que pasaron el trigger de interés. Yo acá parece que definí el trigger de referencia y no sirve, pero el trigger de referencia me saca de encima eventos de baja energía, además de darme una muestra con la que yo puedo trabajar el trigger de interés. Es decir, lo que me interesa acá, esta fracción de eventos que pasaron el trigger, va a ser los triggers de interés. Ahora, esta fracción no me dice mucho, son cosas que ya sé. Para pocos jets, cuando hago lo mismo para muchos jets, esa fracción va a tender a la curva de eficiencia. Ahora, estas elecciones son las dos perfectas, es decir, estas distribuciones me van a dar como consecuencia una curva de eficiencia, que es una función escalón, que esto en realidad no ocurre, sino que vamos a tener que el disparo, o la calibración con la que estoy disparando acá los triggers, va a ser distinta que la calibración con la que estoy graficando esta curva. Entonces lo que voy a obtener son cosas más de este estilo, en el que los triggers no son perfectos, y la curva de eficiencia me dice que mi trigger disparó, por ejemplo, el trigger de interés, eventos que tienen menos de 420 de energía, que son los eventos que me van a quedar por acá abajo. Estas curvas, acá hay un ejemplo un poco más realista, con datos simulados. Acá lo importante, esta es la distribución de eventos que pasaron al trigger de interés, de referencia, perdón, la azul, y la distribución de eventos que pasaron al trigger de interés en naranja. Lo importante acá es seleccionar el trigger de referencia como suficientemente bajo como para que la selección del trigger y la eficiencia de este término no me afecte la eficiencia de este, es decir, no esté sesgada la selección.
Lo que hago con estas dos curvas es el cociente y obtengo la curva verde, que es la de eficiencia. Esto azul y naranja es de estas dos curvas, nada más que en escala lineal. Ahora, de las curvas de eficiencia me van a interesar algunos parámetros, por ejemplo, el momento al que la curva llega al 99% de eficiencia. Este número me va a interesar porque en general cuando uno hace un estudio de física estadístico, luego de la toma de datos, va a querer utilizar los mejores jets o los mejores eventos. Es decir, yo no voy a querer eventos que quedaron por debajo de este 99% de eficiencia. Entonces, todos los eventos que queden por abajo los voy a tirar y voy a utilizar mis eventos que van a tener esta distribución sin distorsiones. Ahora, para caracterizar esta curva, puedo definir lo que se llama fracción de eventos inútiles o fracción de eventos que quedaron por debajo del 99% de eficiencia. Y además puedo calcular lo que se llama IQR, que es básicamente un parámetro que me dice qué tan empinada es la curva. El IQR es 0 para una función escalón. Me va a servir también para comparar curvas que tienen distintos umbrales. Bueno, entonces ya que vimos datos simulados, voy a pasar a hablar de las simulaciones, y acá menciono que lo único que usamos en esta tesis son datos simulados, es decir, no trabajamos con datos reales. La simulación del evento se da en distintas etapas. Empieza en la generación, en la que se simula la interacción principal, la lluvia partónica y la posterior hadronización. Es decir, que yo voy a tener la información a nivel de partones. Esto se hace con métodos de Monte Carlo y con métodos de Monte Carlo que necesitan como input, digamos, las secciones eficaces de los decaimientos principales. Esta lluvia hadrónica la voy a hacer interactuar con mi detector y voy a conseguir las mediciones de energía depositadas en cada parte de mi detector por las partículas que quedaron de la interacción principal. Ahora, sabiendo cómo interactúan mis partículas con mi detector, ya puedo realizar lo que se llama digitalización, que es básicamente simular o obtener las señales del detector que son ya equivalentes a datos, es decir, a esta altura ya tengo la lista de voltajes en cada parte de mi detector o en cada celda de mi calorímetro, por ejemplo. Entonces ya puedo básicamente hacer lo que hago con los datos, que es la reconstrucción de los objetos, y ya tengo todo lo mismo que tengo en datos. En esta tesis, por lo menos para el primer estudio, trabajamos con dos muestras muy distintas. Una es la de DiJet, que como dice su nombre, consiste de eventos que contienen dos jets, al menos como estado final. Esto se puede producir, por ejemplo, a través de este decaimiento, en el que un gluón muy energético decae en un top y un antitop, por ejemplo, y cada uno de esos quarks me generan un jet en distintas direcciones. La curva de eficiencia ya expliqué cómo se calcula. Y la otra muestra es la de señal, en la que interviene un bosón W', que es un bosón hipotético mucho más pesado que el W y el Z. Y lo que voy a obtener es un espectro no de QCD como el que está acá, sino un espectro bastante uniforme, que se simula de esta forma, pero la obtención de la eficiencia es la misma. Divido la curva naranja por la curva azul y obtengo la curva verde, que es la eficiencia de mi trigger. Entonces ya podemos empezar con el estudio de variable de disparo y los resultados. Para este estudio, que es el primero de los dos, utilizamos el paquete JetTrigger Efficiencies, que es un paquete que nos permite obtener eficiencias de triggers y podemos cambiar algunos parámetros. Lo que hicimos fue manipular este paquete a nuestra conveniencia. El objetivo de este estudio es estudiar dos tipos de eficiencias distintas: eficiencias en las que disparamos en la energía transversa, que es lo que se suele hacer, la variable que se suele usar para disparar en los triggers. Y por otra parte, lo que hicimos fue disparar el trigger en otra variable, que es el momento transverso del jet. Y comparamos la eficiencia de esas dos. La motivación principal de esto es que, en general, los estudios de física posteriores a la toma de datos se realizan utilizando la variable momento transverso, y no la energía transversa, que es la que más se utiliza para disparar. Entonces, empezamos con un trigger de Large-Yard. Large-Yard, recuerden que es el algoritmo anti-KT reconstruyendo jets de radio 1.
Lo que hicimos fue disparar a los jets en momento y en energía, y analizamos las curvas calculando el IQR y la fracción de eventos inútiles. Vimos una reducción cuando disparamos en momento transverso del 15% en IQR y del 7% en la fracción de eventos inútiles. Perdón, esta reducción me sugiere una mejora en la eficiencia, es decir, la curva azul es más eficiente que la roja. Ahora, lo que vimos es que estos números, los momentos a los que las dos curvas alcanzan el 99% de eficiencia, no coinciden. Entonces lo que hicimos fue sobreescribir el umbral, o de otra manera se puede decir que redefinimos nuestro trigger para que dispare en otra variable, e hicimos un barrido hasta que vimos que estos dos números coincidían, y de vuelta la comparación nos da números que son muy similares a los que ya vimos. Entonces, antes de concluir que disparar en el momento transverso en lugar de la energía transversa resulta en una mejora para la eficiencia de trigger large, o por lo menos para este trigger, debemos asegurarnos de que el término level 1 del trigger no nos esté cejando la muestra, es decir, queremos ver que la curva de eficiencia del término level 1 alcance 99% de eficiencia tanto en energía como en momento, mucho antes o en valores de energía y momento más chicos que los que estamos viendo a nivel HLT, y efectivamente vemos que alcanza el 99% en valores aproximadamente de 200 gigaelectronvolts, que son mucho más bajos que los 400 que estamos viendo para el HLT, entonces podemos confirmar que el término level 1 no nos está cejando la muestra. Lo de la izquierda ya lo vimos, que son los resultados para la muestra de Diejet. Lo que hicimos fue repetir el estudio para la muestra de señal, que es la que, recuerden, interviene W'. El método de disparo es el mismo, y lo que vimos en particular es que la fracción de eventos inútiles se redujo abismalmente. Esto lo que nos dice básicamente es que la distribución de momento o energía de estas dos muestras, tanto la de QCD como la uniforme de W', son muy distintas, y esta tiene bastante más estadística en momentos y energías altos. Pero básicamente volvimos a ver las reducciones en IQR y fracción de eventos inútiles que ya habíamos visto para la muestra de Diejet. Entonces, lo que quisimos repetir, quisimos repetir esto para un trigger de Smolar y un trigger de multijet de Smolar. Smolar, recuerden que es reconstruir con el algoritmo anti-KT con un radio 0,4. En este caso también tenemos Smolar jets. Multijet significa que en vez de pedir solo un jet con energía mayor a un umbral o momento mayor a un umbral, voy a pedir 3 jets. Lo que va a verificar es el momento del tercer jet más energético. En este caso vemos que no hay diferencia en la fracción de eventos inútiles, es decir, cambiar la variable de energía transversa por el momento transverso para disparar no me está mejorando en nada la eficiencia, en este caso tampoco. Entonces podemos concluir que este cambio sirve para largear, pero no sirve para Smolar ni para multijet de Smolar. Bueno, las conclusiones de este estudio están juntas a las de este estudio, que es el de técnicas de mitigación de PyLab, al final de la charla. El framework principal con el que nos manejamos para este estudio se llama Athena, y es el paquete principal de código de Atlas, que se encarga de la simulación y reconstrucción de eventos. Y con este estudio tuvimos algunos problemas que yo voy a contar en particular en cada parte. El objetivo de este estudio, que es el segundo de los dos, es analizar triggers distintos, por ejemplo, triggers de particle flow y de topo clusters, que incluyen técnicas de mitigación de PyLab. En particular queremos caracterizar estos triggers y compararlos en función de cuál es la eficiencia de disparo y cuál es el tiempo que tardan estos triggers en reconstruir mis jets. Entonces, antes de pasar a los resultados, quiero contarles sobre cada método. Este es Offkiller, que es el más simple y es bastante rápido. Lo que se hace es dividir a mi evento en celdas espacialmente. Lo que voy a hacer es definir un corte, un momento de corte, y voy a eliminar todos los constituyentes, que en este caso ven que tengo en PyLab y mi interacción de hard-scatter. Voy a eliminar la mayoría de mis eventos de PyLab. Este corte se elige de tal forma que la mitad de las celdas queden vacías luego de aplicar el algoritmo. Constituent Abstraction es un poco más complicado. Lo que hace este algoritmo es básicamente agregar estas deposiciones que voy a llamar ghost temporalmente.
voy a calcular las distancias entre mis constituyentes del evento, es decir, las rojas y las azules, y mis ghosts, o sea, las verdes, mediante esta fórmula que es la distancia angular. Con esas distancias voy a hacer una lista, y voy a empezar por acá, en la primera lista, hasta R máximo, y voy a pasarlos por este algoritmo, que lo que me hace es editarme o cambiarme el momento sea de mis constituyentes o de los ghosts, correspondientemente a qué corresponde hacer. Entonces, voy a terminar con un evento mucho más limpio, o con eventos de PyLab mucho más reducidos en energía. Finalmente, elimino los ghosts. Voronoi Subtraction es el último de los 3 algoritmos que investigamos. Tiene un principio de funcionamiento igual al de Constituent Subtraction, es decir, el momento de cada constituyente se reescribe como el momento menos la densidad, que se calcula como la mediana de lo que vimos antes, y multiplicado por el área de Voronoi. Acá lo particular es la definición de mis celdas de cada constituyente, es decir, dentro de cada una de estas celdas hay un constituyente, y la celda se define a partir de todos los puntos que están más cercanos a ese constituyente que a otra cosa. Acá vemos como antes de aplicar el algoritmo, vemos el plano eta phi, y acá el plano después de aplicar el algoritmo. Las celdas azules son las negativas. Estas celdas azules que me terminan dando negativo las podemos directamente cancelar o mandar a cero en el momento, digamos. O podemos aplicar el algoritmo de spreading, que lo que hace es calcular este peso entre 2 celdas y aplicar este algoritmo. Estas técnicas se pueden acoplar, es decir, en general se utiliza una técnica más compleja para reducir el momento de mi PyLab a cosas un poco con mucha menor magnitud, y mantener a mis cosas de Hart-Scatter con mi momento bastante alto, y aplico después el método más simple, que es limpiar toda la basura que me dejó el método más complicado. Estos son Voronoi Subtraction y Softkiller. Bien, entonces ya podemos pasar a los resultados. Los primeros resultados son los de tiempo. Para obtener estos resultados, lo que hicimos fue editar unos códigos de Athena y utilizar el online monitoring. Para hacer esto tuvimos que hacer como un aporte de Athena, como dije, y esto es en general muy complicado porque es un paquete muy grande y muy difícil de utilizar si no se lo usa día a día, digamos, además de que está en constante cambio. Y participan, digamos, todos los que lo manejan en Atlas. Entonces, lo que obtenemos son tiempos para muchos eventos, y construimos histogramas. Los tiempos son de reconstrucción. Lo que hicimos para Topocluster y para Particle Flow. En el primer renglón tenemos resultados para la cadena que tiene Softkiller como algoritmo de mitigación de PyLab. La segunda lo que hace es acoplar Constituent Subtraction con Softkiller, y lo que hicimos fue variar un parámetro de Constituent Subtraction, que es el área de los ghosts que voy a agregar a mi evento. Por último tenemos el resultado de Topoclusters de Voronoi Subtraction con Softkiller acoplados, y lo que variamos es el parámetro área máxima que pueden tomar las celdas de Voronoi. A esta distribución les calculamos el valor medio y la desviación estándar, y las planteamos acá. El resultado general o más importante es que Voronoi se toma la mitad del tiempo que se toma Constituent Subtraction acoplados ambos a Softkiller, y por otra parte Softkiller siempre se mantiene por debajo de 2010 segundos. Otro resultado interesante es que Constituent Subtraction reduce el 10% del su timing cuando paso de Ghost Area 0,01 a 0,1, y su incerteza siempre más o menos del 10%, mientras que la del Voronoi Subtraction es del 26%. Ahora que vimos el resultado del tiempo, podemos pasar a los resultados de eficiencia. Para esto utilizamos el paquete JetTrigger Constituent PyLab, que básicamente fue creado para generar los resultados y las eficiencias en esta tesis. Para este sí tuvimos problemas, es decir, en general uno no utiliza Tina para generar eficiencias, se utilizan paquetes un poco más livianos y más fáciles de usar. Por ejemplo, el que utilizamos para el primer estudio, que es el de JetTrigger Efficiencies. Esa era la idea inicial, pero por una cuestión de que estamos en la transición entre RAN 2 y RAN 3, hubo un tema de actualizaciones y versiones de muestras y de paquetes
que no pudimos controlar, entonces terminamos usando Athena para la reconstrucción de eficiencias. Comenzamos con los resultados de TopoCluster, utilizando esta colección de jets. Lo que hicimos fue comparar las tres curvas principales que usan los tres algoritmos: Softkiller, Constituent Subtraction acoplado a Softkiller, y Voronoi acoplado a Softkiller. Antes de ver estos resultados, vimos que el momento al que llegan al 99% de eficiencia no coincide, el de Voronoi, digamos. Entonces lo que hicimos fue redefinir nuestro tigre para que dispare en otro umbral, hasta que estos tres numeritos estén a menos de 1 gigaelectronvolt. Entonces ahora podemos pasar a analizar el IQR y la fracción de eventos inútiles. Recuerden que un IQR y una fracción de eventos inútiles mayor significa que mi eficiencia es peor. Entonces, en este caso, la peor es Softkiller, que tiene sentido porque es el algoritmo más rápido. Luego le sigue Voronoi, igual que en tiempo, en los resultados de tiempo, y luego Constituent Subtraction. Entonces vamos a tener el algoritmo más lento, es el más eficiente, con los mínimos IQR y fracción de eventos inútiles, y el algoritmo más rápido es el menos eficiente, con los IQR y fracción de eventos inútiles más altos. Continuamos el estudio de estas cadenas, separando nuestra muestra en distintas regiones de mu. Mu, recuerden que era la cantidad de interacciones por cruce, y recuerden que las condiciones para RAN 3 de mu máximo van a estar alrededor de 60 y 80, entre 60 y 80 de hecho. Entonces lo que hicimos fue, segmentar nuestros intervalos en intervalos de 0 a 45, de 45 a 55 y de 55 en adelante, y construimos las eficiencias de todas las curvas que vamos a analizar. En este caso solo muestro los resultados de las curvas para los algoritmos Constituent Subtraction con Softkiller y las variaciones en Gauss area, pero esto lo hicimos para todas las cadenas. Y a estas curvas las analizamos de la siguiente manera. Calculamos el IQR de las curvas y también la fracción de eventos inútiles. Y lo que hicimos fue graficar el IQR de la fracción en función del parámetro del algoritmo que estamos utilizando. Es decir, en este caso vamos a tener la fracción de eventos inútiles en función de la Gauss area para las cadenas de Constituent Subtraction, y comparo con Softkiller, que es una constante. Y por ejemplo acá voy a tener el IQR de las cadenas de Voronoi Subtraction combinado con Softkiller para distintas max áreas. Entonces, el resultado general que hemos sacado, el que más nos llama la atención, es la dependencia de las cadenas de Constituent Subtraction con la Gauss area. Es decir, a medida que yo aumento mi Gauss area, mi resolución en el detector va a caer, es decir, yo voy a tener celdas más grandes. Si bien lo voy a hacer más rápido, que es lo que vimos en los resultados de tiempo, voy a tener menos resolución y menos definición en la definición de jets, y por ende menos resolución en la eficiencia, y me va a resultar en eficiencias con fracción de eventos inútiles y IQR mucho más altos. Y el resultado más interesante, en realidad, el que buscábamos de este estudio, es la variación con mu. Si vemos las líneas punteadas, siempre quedan por debajo de las rayadas, y estas siempre quedan por debajo de las líneas llenas. Eso significa que yo, a medida que aumento la cantidad de colisiones por cruce en mis eventos, voy a ir viendo cómo mi eficiencia se degrada. Esto tiene mucho sentido, ya que una gran cantidad de pileup me va a generar mediciones de menos calidad. Entonces, ahora seguimos con los resultados de Particle Flow. Tenemos más resultados de TopoCluster, pero no pusimos todos. En Particle Flow estudiamos primero un trigger con un corte de energía, y comparamos las curvas de los triggers que disparan en Constituent Subtraction con Softkiller y distintas Gauss áreas. Y repetimos el mismo disparo, pero agregándole un corte adicional de masa en 30 gigaelectronvolts. Como se ve en la curva, esto es algo delicado de hacer y hay que hacerlo con cuidado y con estudios previos, porque estamos agregando una variable a disparo. Entonces, cuando tenemos dos variables disparando, lo que vamos a tener es una curva de eficiencia para la energía y una curva de eficiencia para la masa. Entonces, supongamos que tenemos esta curva de eficiencia violeta para la masa y esta curva de eficiencia verde para el momento transverso. Lo que hicimos nosotros fue, además de cortar el momento transverso, cortar en la masa en un valor chico de masa. Entonces vemos lo que es la curva celeste. En este plano se ven las dos variables, y nosotros lo que queremos alcanzar es esta zona del 100% de eficiencia. Entonces, no solo vamos a tener que hacer nuestro corte en energía o momento y en nuestro corte en masa, sino que vamos a tener que hacer un corte adicional en masa más grande o en momento más grande, dependiendo de qué curva vamos a querer ver.
Entonces vemos que si cortamos en una masa más grande, lo que vamos a hacer es pasar de estar en un punto que no es el 100% de eficiencia de esta curva, a pasar al plató, se llama, esta zona en la que se estanca en 1. Entonces lo que vamos a hacer es eso, agregar un corte offline, perdón, una selección a nivel offline de masa en 50 gigaelectronvolts, mirando lo que sería esta curva. Si observamos esta curva, que es la curva de eficiencia en función de masa, vamos a ver que esta curva alcanza el 100% de eficiencia en 50 gigaelectronvolts, lo que nos dice qué valor tenemos que poner acá. Y si se quiere, en reversa podemos ver en qué valor llega esta curva al 100% de eficiencia, que es más o menos 300, y poner ese valor acá adentro para tener una eficiencia del 100% de esta curva en masa. Ahora que sabemos esos parámetros, podemos disparar estas curvas, disparar estos triggers a tasa de disparo fija, eso es repetir los resultados que teníamos para el trigger sin corte en masa y para el trigger con corte en masa, con el corte adicional, digamos, en masa online y offline. A tasa de disparo fija significa que vamos a disparar la misma cantidad de eventos o jets en cada curva de estas. Es decir, se cambia el umbral de forma tal que la cantidad de eventos que disparó la curva verde que está acá es igual a la cantidad de eventos que disparó la curva rosa que está acá abajo. Entonces, lo que hicimos fue analizar estas curvas en función del IQR y la fracción de eventos inútiles, que es lo que voy a mostrar ahora. Vemos de vuelta la dependencia en Gauss-Taria de las cadenas de Constituent Abstraction, y vemos que, bueno, Voronoi nunca vimos ningún tipo de dependencia. Por otra parte, vemos que agregar el corte en masa, que son las líneas punteadas, agregar el corte en masa online y offline, me degrada la eficiencia, es decir, tengo un trigger distinto que tiene menos eficiencia si le agrego un corte en masa 30 de online y una selección offline de 50 gigaelectronvolts en todos los casos, ¿no? Entonces, voy a pasar a las conclusiones de los estudios. El primer estudio fue el de variables de disparo y nos dijo que en el caso de triggers de jets muy masivos, o del ARSHAR, utilizar el momento transverso del jet como variable de disparo mejora sustancialmente la eficiencia. Eso es algo que no vemos para los triggers de Smolar, es decir, de radio 0,4. Y el segundo estudio, que es el de técnicas de mitigación de PyLab, nos dice que la dependencia con Gauss-Taria está presente en las cadenas de Constituent Abstraction. Esto lo vimos tanto en los histogramas de tiempo, que se reducía el 10% de 0,01 a 0,1 de Gauss-Taria, y lo vemos en las eficiencias con la dependencia siempre y la degradación de nuestra curva de eficiencia con la Gauss-Taria. La segunda conclusión es que una gran cantidad de colisiones por cruce de bunches, es decir, la luminosidad nos degrada la eficiencia del trigger a nivel online. Eso lo vimos en el estudio de Mu. Y por último, la granularidad, es decir, la segmentación en mi detector en las zonas de eta grandes, es decir, en las zonas más cercanas a las, me afectan la performance porque voy a tener menos resolución de jets. Esos resultados no los pusimos en la presentación, pero están en el backup. Pero es uno de los resultados más importantes del segundo estudio. Y como una conclusión en general, estos estudios lo que hacen es contribuirme a la decisión de qué triggers yo voy a poner en mi menú de triggers de RAN3, que son los que van a participar en la toma de datos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás. Muy buen trabajo. Entonces, y felicitaciones. Voy a darle el paso a las preguntas de los jurados, y al que tengo en primer lugar es a Darío. Así que lo invito a Darío a hacer las preguntas. Ok, bueno, buenísimo, Tomás. La verdad, estuve leyendo la tesis con muchas ganas, es muy prolija. Muchas veces se dice esto de las escrituras, ¿no? Pero realmente es muy prolija, debe ser un tipo obsesivo con que las cosas queden bien. Así que, y además, la decisión de qué decir y qué no, ¿no? Es autocontenida. Alguien que no está en Atlas puede encontrar en esa tesis todo lo que necesita para entender tus capítulos 7 y 8, donde entra en escena lo que vos hiciste. Así que eso me gustó mucho. Por otro lado, algo que siempre me impresiona de trabajo en Atlas, y lo sé por experiencia, entrar en Atlas es una situación abrumadora. O sea, la cantidad de información que hay disponible y que hace falta adquirir para empezar a sentirse productivo es muy alta.
Y la verdad que lidiar con eso de forma exitosa, que es lo que claramente tu trabajo demuestra, es algo para felicitarte no solo a vos, sino a Gustavo y a Flor, que seguro son en gran medida responsables de que eso haya sido posible. Así que no solo por la escritura. La charla obviamente fue de la mano con la escritura, no esperaba menos. Así que felicitaciones por cómo contaste el trabajo y por haber Gracias. capitalizado en esta misma tesis todo ese proceso de aprendizaje que en Atlas es muy duro, ¿no? Hay un montón que aprender. Y ahora que tenés eso, tenés infinito para dar y ya empezaste a mostrar resultados. Así que, Gracias. buenísimo eso. Lo primero que, la primera pregunta que me surge cuando veo el trabajo y veo los resultados es, ¿nadie probó antes usar PT en lugar de la energía? O sea, ¿cómo es un poco la historia? Este es el primer trabajo donde se evalúa cómo mejora el trigger cuando en lugar de energía transversa usas el momento transverso. Eh, Me parece que puede ser de los primeros. El tema es que son muy parecidos en general, por lo menos para los largar y Mm, para los presemolar. sí. Y lo que me parece es que en general la definición, yo no lo dije acá, pero por ahí la definición de los jets a esas energías, cuando estamos hablando de largar, la definición de la energía del jet tiene una cierta incerteza, que en general es más grande que, creo que es del orden del 1%. Entonces tenemos, si Mm, tenemos una curva de eficiencia un poquito más eficiente, por ahí no nos ok. ayuda tanto para una incerteza tan grande, digamos. Está bien. Hay un precio a pagar. Lo que pasa es que para large R o grandes Rs, es impresionante que mejore tanto un cambio tan, no sé, intuitivo. Si uno quisiera, bueno, a ver, ¿qué pruebo en lugar de... Y probar el momento transverso. Bueno, mirá el defecto que tiene. Lo que me decís me ayuda a entender por qué no pasó antes, digamos. Mm. Por otro lado, en la sección 5.1, que es la diapositiva 23 de tu tesis, la explicación de cómo calcular la eficiencia clarísima desde el punto de vista didáctico me encantó. Esto de numerador, denominador. Ahora, en la tesis mencionás que todas Sí. estas curvas se construyen con el método de bootstrapping. No te voy a pedir que me cuentes método de Sí. bootstrapping ni mucho más, pero quería entender si sabes cómo es que entra en juego bootstrapping en esta técnica de cálculo de eficiencia. Sí, es que básicamente lo que expliqué, que es el cálculo de esta eficiencia mediante la división de Sí. la distribución de los triggers que pasaron, de los eventos que pasaron en trigger de Mm. referencia y los triggers que pasaron en el de interés, es el método bootstrapping. O sea, se llama así y tiene sentido, o sea, es la definición del método. Ok, entonces lo que yo entiendo por bootstrapping desde el punto de vista estadístico no es sexo, por eso pensé que era el mismo bootstrapping que yo conozco por la estadística. Debe Mm. haber un punto en común, dudo que tenga el mismo nombre, pero ok, está bien. A este cociente lo llaman bootstrapping y que es la forma por excelencia de calcular la eficiencia, ¿no? O sea, lo que veo sobre lo que hubiera visto, o lo que tengo respecto Claro. de lo que me hubiera gustado tener. Eso es recontraintuitivo, pero en Bootstrapping uno hace submuestras de una muestra más grande y con eso puede sacar Sí. información sobre las cantidades de la distribución. Pensé que había algo de eso detrás de escena, detrás del cociente, pero es simplemente por curiosidad. ¿No? Mm. Em, Decís también en un momento que claro, que si uno tuviera datos y existiese un W' en todo lo que haces con Signal, ¿no? Mm. Más masivo que el W más, W menos, uno no sabría cuál es esa masa, entonces no podés hacer las curvas que vos haces para calcular la eficiencia. Pero acá, como estás con Monte Carlo y sabés cuál es la masa, porque vos le indicás la masa, podés hacer esa curva. Acá hay algo que yo no termino, es una pregunta para desasnarme, entender, vos haces esta curva para un valor de masa del W' que le das al simulador y la curva dependería de ese valor. Contame un poco cómo entra en juego. La simulación en sí no la hicimos nosotros. Sí, 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 sí. Estuvimos buscando el valor de la masa del W para poder hacer una estimación de por qué estamos teniendo esta distribución uniforme y qué sentido tiene que sea la distribución uniforme. Es más, tiene una pequeña crecida para momentos grandes, es como que hay una pancita. Sí. Pero sí, la masa del W yo supongo que es un input en la simulación de Monte Carlo. No sé cuál es la masa. Ok. eh, La pregunta que a mí me seguía era cómo depende esta curva, si es que depende de la masa del W', porque todo el estudio está hecho para algún valor y quizás
si vos introducís otro valor, dado que no sabemos cuál es, ni siquiera sabemos si el W' existe, si Claro. todo este estudio merece ser repetido para distintos valores de W'. Pero, ok, no, entiendo En que aquí... realidad, Sí, sí, no, en realidad, a ver, el estudio básicamente se usa esta muestra porque tenemos una alta estadística a momentos y energías altas. Entonces, por ahí bien, repetir este estudio para una masa W distinta, lo que me va a hacer es por ahí, sí, que yo, esta distribución no sabemos bien va a ser la forma más adelante, por ahí, esta pancita que sube al final es porque se está acercando a la masa del W y tengo una resonancia, pero repetir esto con una masa del W' por ahí más chica o más grande, mucho sentido no va a tener porque lo que nos importa es tener estadística claro, a esa energía y listo. perfecto. Quedan dos cortitos. Una es, cuando leí la tesis me quedaban preguntas sobre el método soft killer, en particular por qué la mediana, pero acá lo volviste a contar y creo que terminé de entender, así que esa la voy a dejar pasar, porque había una Ok, frase en tu tesis que decía que usar, a ver, lo decías así, usar el PT como la mediana te asegura que después del corte el PT por unidad aérea quede en cero, ¿no? sí. Em, No, perdón, eh, que quede en la mitad de las celdas vacías. Ah, no, claro, está bien, sí. pero Ok, creo que acá terminé de entender con el grafiquito de la derecha que en la sí. tesis lo interpreté de otra manera, así que no quiero detener el tiempo ahí, porque lo que quiero decir es que creo que con la explicación que diste acá me terminaste de convencer Ok. porque es un buen estimador. Sí, en realidad la mediana se hace, o sea, se hace con los momentos máximos de cada Sí, celdita. Entonces voy a seleccionar de todas las celdas la que tiene el momento máximo que está en la mediana. Entonces, si corto ahí, tengo, o sea, tengo claro, la mitad de las celdas para acá y la mitad de las celdas para acá. Entonces, la mitad de las otras celdas me la saco encima y el resto, al resto le saco encima todos los está bien. constituyentes que tengan menos que CPT, pero bueno, van a terminar con algo porque tenían un momento más Perfecto. alto. Sí, es como decir una mediana local te garantiza una mediana global, de alguna manera. Claro, Perfecto. una mediana como geométrica, Y claro, la sí. última que tengo es más un ejercicio para proponerte, cortito, no va a llevar mucho tiempo, que para mí una forma por excelencia de saber si aprendí algo, si entendí algo, es explicarlo. Vos explicaste perfectamente lo que hiciste, no solo en el escrito, sino en la charla, pero el desafío es incluso mayor cuando uno trabaja en Atlas, por todo el léxico que tenés que incorporar para poder hablar. Eh, y es aún mayor cuando uno pretende explicarle esto a gente que no necesariamente está formada en este campo. Así que el ejercicio que yo te propongo es, en un minuto, explicarle a quienes no son del palo, a quienes no son físicos, físicas, y que seguramente están en YouTube escuchándote, no qué es Atlas ni qué es el experimento, sino lo que vos hiciste sin usar jerga, sin usar datos técnicos, para que sepan el valor que tiene el resultado que obtuviste. ¿Cómo les contarías de la forma más didáctica posible a alguien que no es físico, ni física, pero que quiere saber por qué lo halagan tanto? ¿Qué hizo? ¿Cómo les contás? Les cuento, a ver, por ejemplo, que en el experimento guardamos una cierta cantidad de eventos, que son la información de una colisión. No guardamos todas, sino que guardamos algunas. Eso se llama trigger. No voy a hacer trigger. Lo Eh, definiste igual. Vale. eh, y muchas veces esas colisiones vienen con información que es como basura, entonces yo me la quiero sacar de encima. Y deshacerme de esa basura me va a servir para definir mejor, por un lado, eh, mis objetos en mi detección y en mi evento, eh, y decidir qué algoritmos o qué formas tengo yo de deshacerme de estas técnicas, de deshacerme de esta basura, digamos. La voy a definir mediante la caracterización de estas técnicas, que básicamente consisten en eh, mejorar mi selección de eventos. Me perdí. ¿Qué tenía que explicar? Eh, Venías muy bien, no, Ahí. igual yo creo que viene muy bien. Lo que hiciste a la gente que no estudió física, Sí, creo que viene muy bien. Solo cerrar con esto último, ¿no? ¿Cómo es que mejoraste las cosas? ¿Por qué tu trabajo mejora el trigger o de Run 3, por ejemplo? porque voy a tener una capacidad de guardar colisiones que
mucho más grande, es decir, voy a aumentar mi estadística, voy a achicar el error en mis mediciones, por ejemplo, con, con la única variante de probar y caracterizar estas técnicas, que lo que hacen es mejorar mi guardado, o sea, voy a tener menos eventos que no voy a poder usar. Ok. Y voy a tener más eventos y más capacidad de guardar eventos que sí voy a poder usar. Creo que se entendió muy bien. Después, ellos y ellas te lo dirán. Y el hecho de que no hayas usado palabras en inglés para explicar algo de Atlas ya es un éxito rotundo. Y lo último que digo, y no hablo más, es que muchos de los métodos de mitigación del PyLab que usan me interesan para lo que nosotros hacemos. Hay un paralelismo muy fuerte entre el trabajo que hacemos con CCD y lo que ustedes hacen en Atlas, y creo que voy a poder sacar mucho provecho si implementamos estas herramientas en nuestros datos. Así que ya me estaré poniendo en contacto para colaborar. Genial. Muchas gracias, felicitaciones de vuelta. No, gracias a vos, Darío. Bueno, muchas gracias. Pasamos entonces a las preguntas de Fernando. ¿Qué tal? ¿Me escuchan ahí? Estoy desmuteando. Sí. Che, Perfecto. Tomás, genial, buenísimo. Genial, acompaño el comentario positivo respecto del trabajo que decía Darío, en particular porque, bueno, como colega de Atlas, si bien estoy en otra área con el trigger de fotones y electrones, desde dentro la relevancia que tiene tu trabajo es enorme. ¿Sí? No solamente, como vos lo explicaste perfecto, la relevancia del trigger en sí, sino este estudio en particular sistemático de ver cómo lidiar con los escenarios de PyLab son fundamentales, en especial ahora en esta etapa de RAN 3, ¿no? Donde vamos a tener, por ahí no el primer año, pero más adelante, mucho PyLab. Así que esto es súper relevante, en particular para esto que hacen ustedes, que son jets, que los jets para mí son súper complicados. Así que me parece genial. Me permito hacer un comentario adicional también positivo respecto de esto que relevaba Darío también, del ramp up, ¿no? ¿cómo se llama? La curva de aprendizaje tan rápida, son tantas cosas para aprender. Habla muy bien de Tomás y a mí no me sorprende, también habla muy bien del grupo de Buenos Aires, que son unos colegas con un grupo muy fuerte, además de son amigos, son excelentes profesionales, así que genial. O sea, voy a hacer unos comentarios y después tengo algunas preguntas que me las anoté, de hecho las acomodé un poquito respecto de tu presentación. Una cosa que me encantó y que quiero relevar en particular, que cuando lo vi es en la figura, vos la presentaste acá en la página 30 y pico, no importa, la eficiencia de PTI de la masa. Eso está genial, porque claro, para mí los jets son una cosa digamos, difícil, un poco oscura, medio mágica, pero ese plot me parece que da un montón de información y yo no lo había visto antes, y me parece que está, es más, no sé por qué, debería ser casi un plot de la validation del Jets, como para ver a ver si tenés que tunear ahí el corte de la masa. No lo conocía y está genial. El único detalle que quiero remarcar de la escritura de la tesis es que por ahí me dio la impresión de que había un poco de más de forward reference. Por ahí es un comentario más editorial porque el contenido es impecable y no tengo nada que decir eso, pero de hecho tengo algunas preguntas técnicas que por ahí la podemos hacer después de la tesis de interés de curioso, en donde, no sé, por ahí haber comentado el IDM de Atlas antes hubiera sido un poquito más conveniente, pero solo eso. La verdad que está genial. Así que bueno, las preguntas, después de estos comentarios. Son varias cortitas. Vos hablaste y lo repetiste acá y yo estaba esperando que se me clarifique, pero no termino de entender. Cuando vos hablas de eventos inútiles, ¿no? Estamos hablando de fondo. ¿Sí? Yo que vengo de Electron Photons, para mí jets son fondo y MET es fondo, todo eso es fondo. Pero para vos jets son señal. Entonces cuando vos decís que en señal tenés una reducción de eventos inútiles, no entiendo a qué te referís. Por ejemplo, en señal. Porque vos tenés doble prima. Sí, te referís a esto.
enseñar a la muestra del W'. Ponele. En esta fracción. Sí, porque te voy a mostrar la distribución de W'. Como ves acá, la distribución, si te acordás, por ejemplo, miremos primero el plot de la izquierda, que es la eficiencia del trigger Sí. cuando trabajo con el Dijet, que es la misma eficiencia que está a la derecha, ¿no? Pero Sí, con sí, otra sí. muestra. Entonces, si yo defino el momento al que llega el 99% de eficiencia, voy a tener a partir de ahí un decaimiento súper rápido, esto está en escala logarítmica. Entonces, la cantidad de eventos que tengo desde, qué sé yo, 450, ponele que tengo el Claro, momento. cae un montón. Cae un montón y la Claro. fracción de eventos inútiles que me quedan por la izquierda va a ser bastante grande. En cambio, en la muestra de señal, si yo hago el corte en 450, ves que tengo la mayoría de mis eventos por la derecha, por lo menos en el trigger. Perdón, ahora acabo de entender. No son fondo para vos, son eventos que a vos no te interesan analizar. Eso es lo que Claro. vos decís. No, no sé Ok. si... Ok, qué bobo, ahora entiendo. Ah, no, Gracias. está Ok, bien. No perfecto. definí por ahí No bien es la... fondo. No, está bien, cuando vos me dijiste eventos inútiles, entiendo Sí, perfectamente. Los eventos que a vos no te interesan, si vas a disparar arriba de 400 G, cualquiera por debajo de eso, a vos no te sirve. Ahora entiendo, claro. perfecto, clarísimo, gracias. Sí. Volviendo vos hablaste, Darío hizo una pregunta al respecto, pero yo tengo una pregunta un poquito al costado, que es sobre el bootstrapping, ¿no? Sí. Donde vos, yo lo que entiendo, vos hiciste la analogía con la del disparo con Higgs a gamma gamma, ¿no? Vos tenés, cuando vos bootstrapeás, lo que vos decís es, bueno, yo tomo datos, ¿no? Sobre los cuales quiero calcular la eficiencia del trigger. Bueno, pero esos datos que vos tenés ya los disparaste con el sistema de trigger, ¿no? Sí. Entonces vos decís, bueno, pero ¿qué triggers uso para preseleccionar esos eventos sobre los cuales después aplico el trigger que quiero para, ¿no? Que no tenga sesgo? Claro. Pero Claro, claro, vos comentaste que vas a usar el bootstrapping, pero vos al mismo tiempo dijiste que usaste Monte Carlo para hacer todos los estudios. Entonces, vos el bootstrapping lo presentás como solamente como decir, esto es lo que vamos a usar cuando cuando hagamos este análisis en datos, o realmente bootstrapeaste y yo me perdí qué triggers usaste para bootstrapear. no, a ver, espera. Monte Carlo lo usamos nada más para generar las muestras. O sea, yo tengo una muestra de Monte Carlo que tiene la distribución de momento que es así y sigue por acá, o sea, es continua. Después yo voy a utilizar distintos triggers sobre esa muestra. Voy a utilizar un trigger con un threshold en 260 que va a dejar pasar todos los jets arriba de 260 y el trigger de interés arriba de 420 y voy a hacer el bootstrapping con estas dos distribuciones. Ok. O sea, bootstrapeas a partir del de 260. ¿Por qué no? Ok. O sea, esta preselección la hago en principio para tener una curva con la cual hacer esta división y asegurándome de no estar sesgando la selección de este. O Está sea, que perfecto. estos dos picos estén separados. Perfecto. Y no te afecta la resolución. Ok, estás bootstrapeando con el jet trigger de 260. Ok, Claro, o sea, la única diferencia en la selección de eventos de estos triggers es el umbral el energético. threshold. Claro, Claro, está bien. Eventualmente tenés un sesgo por la identificación, pero bueno, nada. claro, sí, sí. Está perfecto. Che, otra pregunta. En la figura 6.3, que yo noté acá que vos la presentaste en la página 26. Sí, Sí. a la derecha. Ahí hay algo que me confunde un poco y es el plot a la derecha. Vos tenés, tenés la eficiencia de tu trigger, tenés un trigger de 400, pero tenés una eficiencia de 40 o 30% por debajo de 200 Hz. O sea, vos en principio Sí. es la eficiencia del evento o es la eficiencia en función del jet, porque si no es del evento, entonces lo que puede estar pasando a la izquierda es que tenés un segundo jet bajito, pero como en ese evento tenés un jet grande que pasa, ahí te sube la eficiencia en forma falsa. ¿Es eso lo que está pasando o qué es lo que está pasando ahí? Perdón, ¿me hablas de esto de acá? Sí. Sí, esto en realidad se da porque bueno, la selección acá en general, ay, no me acuerdo bien exactamente por qué es que teníamos siempre algún tipo de lomita, acá también está, que a veces me puede llegar a generar esto, porque nada, son valores muy bajos y son muy pocos eventos. Entonces, en general no importa mucho porque eh, son pocos eventos y lo que hago es, no voy a utilizar estos eventos, voy a utilizar los que están por arriba del 99. Entonces,
lo que quiero es que por ahí, bueno, si esta pancita de repente lo que me está haciendo es que la curva naranja sea muy alta acá, ahí sí voy a tener problemas, pero en realidad no es nada que le estemos dando mucha bola. O sea, justo ahora no me Sí, acuerdo sí. por qué es que pasa exactamente esto. Alguna vez me lo contaron, pero no me acuerdo ahora. No, no pasa nada, está bien. Debe ser un artefacto de justo cómo estás calculando la eficiencia ahí, porque seguro que no va a haber un jet de 150, seguro que no va a pasar el trigger de 400. No, no, no. Pero está bien, debe ser un artefacto de justo cómo estás calculando la eficiencia ahí, pero nada, me llamó la atención. Después, y esta es la pregunta que tengo yo, digamos, que en síntesis de este trabajo, que me parece súper interesante y súper, ¿cómo se llama? Preciso y necesario para esta etapa en preparación del RAN 3. Me parece que nos podemos parar en la página 40. Vos hiciste un estudio súper interesante, de los cuales tengo algunas preguntas técnicas que por ahí la podemos charlar offline, ¿no? Sobre los timings, los algoritmos y demás. Y vos mostraste un montón de cosas, por ejemplo, que las eficiencias de los triggers, ¿no? Cambiando los algoritmos en función de PT, incluso de PyLab, y por ahí no hay mucha diferencia. Vos mostraste cuáles son los que tienen mejor Q, perdón, el mejor IQ. IQR. Exactamente. ¿No? Que son los que tienen el tono más arriba, más pronunciada. Exactamente, exactamente. Y eso está genial. Ahora, a mí lo que me llama la atención es lo siguiente. Vos tenés acá en esta página un resumen fantástico de los timings, ¿no? Que son cruciales en el HLT. Ahora vos tenés Soft Killer, que es el más sencillo de todo, y vos tenés un que tarda por debajo del milisegundo por evento, ¿no? Sí. Del orden de milisegundo que yo. Ahora, las otras técnicas que son más complicadas es de esperar que tarden más tiempo. De hecho, vos tenés el Constituent Subtraction combinado con Soft Killer, tarda como 50 milisegundos, y después tenés el de Voronoi, que baja a la mitad a 21 y pico de milisegundos. Sí. Ahora, así todo, estos son 20 veces más costosos en promedio, en términos de tiempo respecto del Soft Killer. Ahora, dado eso, y dado que la eficiencia en señal no es dramáticamente mejor, ¿hay algo que nos empuje a usar alguno de estos? O sea, o realmente, dado todo esto, nos conviene quedarnos con Soft Killer, que es lo más rápido. Sí, en realidad me parece que el default que se va a usar es Constituent Subtraction para un valor de Gauss area. Entonces, básicamente me dijeron que comparemos Constituent Subtraction con Voronoi, a ver si reemplazaban Constituent por Voronoi, pero ya vieron que Constituent ya es, o sea, el tiempo que tarda Constituent Subtraction, aunque ponga una Gauss area de 0,01, es bastante poco. Entonces me parece que se van a quedar con Constituent Subtraction. Pero en principio, sí, las diferencias, bueno, en la eficiencia todavía la decisión la tienen que tomar, pero y la van a tomar probablemente observando estos gráficos y observando los de eficiencia. Pero en principio sí, uno tiene una degradación en la eficiencia cuando aumenta Gauss area Claro. y lo contrario acá, es decir, sí, se puede llegar a hacer como me parece que más la decisión es, bueno, tenemos esta cantidad de tiempo para reconstruir el evento, entonces me fijo cuál de estas me sirve. Si no me sirve Constituent Subtraction porque estoy medio en el límite, voy a usar Voronoi y listo. Pero la verdad no sé cómo se toma la decisión. O sea, Perfecto, no, sí, perfecto. Hay un montón de cosas, hay que chequear los rates también. Y ahí era la pregunta siguiente. O sea, tu respuesta está perfecto, claro. Vos tenés todo esto, de hecho, también por eso es que hace falta hacer todos estos estudios que vos hiciste, ¿no? Porque vos decís, tengo un montón de ideas de cómo hacer la PyLab mitigation y los tenés que estudiar, los tenés que poner y bueno, por ahí a priori te imaginás que alguno va a tardar más tiempo, menos tiempo, pero hasta que uno hace todo este estudio no puedes tomar la decisión, así que está perfecto hacer todo este estudio sistemático y este será el input para que la gente que tiene que tomar la decisión lo tome, claro, por ahí se puede hacer. Y demás. Sí.
Parece más un estudio tipo de optimización, qué sé yo, se hace un gráfico de tiempo en función de la degradación en eficiencia y se busca un mínimo en el que la degradación en eficiencia no me importa mucho porque estoy teniendo un decaimiento en el timing muy bueno, digamos, pero en principio es como, me parece que es más una decisión de tenemos que guardar o esta cantidad de datos o tenemos esta cantidad de tiempo para hacerlo, y el otro es, bueno, lo que mejor podamos en el otro aspecto. Sí, la gente del menú y de Trigger Coordination son un poco hambrientos de timing, así que van a empujar seguramente para usarlo más rápido, pero no importa, ese es el problema del Trigger Coordination. La última pregunta que tengo es sobre si tienen planes de hacerlos ustedes o no. A continuación, el estudio de rates de cada uno de estos triggers o de estos algoritmos, ¿no? Porque vos son dos cosas las que juegan cuando vos tenés un trigger. Uno es cuántos eventos de señal vos te quedás, en tu caso cuántos jets te estás quedando con tu trigger, pero además cuántos eventos en total estás aceptando. Está bien que es distinto, yo tengo el sesgo de electron photons, en donde digamos, el rate para nosotros está dado por el background, que son jets, y la señal son electron photons, y acá eventualmente hay una correlación casi 1 entre tu eficiencia y tu rate. Entonces, por ahí, digamos, yo estoy desde mi ignorancia de jets. ¿Sabemos si cambia mucho el rate con alguna de estas técnicas de pilot mitigation, o eso es un estudio que todavía está por hacerse? Pero no entendí la pregunta. Bien, vos tenés un trigger, ¿sí? Vos querés una eficiencia, pero además tenés un límite de cuántos eventos por segundo vos puedes aceptar, que es el rate. Sí. ¿Sí? Okay, sí. Eso lo explicaste perfecto al principio. Entonces, mi pregunta, vos mostraste cómo son las distintas eficiencias con los distintos algoritmos, ¿no? Con Sí. Soft-Killer, con Constituent Subtraction y Voronoi. La pregunta complementaria sería si alguno de estos tiene menos rate que te pueda llegar a ayudar a elegir, porque vos decís, bueno, por ahí, no sé, Voronoi tarda más tiempo que solo Soft-Killer, pero si yo mejoro el rate, o sea, reduzco el rate manteniendo la eficiencia, entonces por ahí me conviene igual ir a ese por más que, ¿entendés?, gaste más CPU. Entonces la pregunta es si tenemos estudios de rates de estos distintos algoritmos o no todavía. De rate, en el sentido, pasa que no sé si estoy entendiendo bien a qué te refieres con rate. Rate como cantidad de eventos que guardo por unidad de Por tiempo. segundo, exactamente. Okay. Sí, a ver, yo entiendo que estoy seguro. Bueno, por ahí era demasiado, por ahí es más para discutir offline, porque de nuevo, esto es de mi ignorancia de cómo son los jets. Pero esto está implícito, perdón que te interrumpa, está implícito en los resultados de él, porque si vos ves el IQR o la fracción de useless events para dos triggers que tienen el PT al 99% al mismo valor, aquel que tenga el IQR más chico, la fracción de useless events más chica, te está diciendo que el rate es más chico. Para triggers que son comparables porque te seleccionan los mismos eventos. Y lo que él mostró entonces es que el IQR mejora con estos algoritmos, Constituent Subtraction en general es mejor. Entonces, al mismo threshold, el que tenga el IQR más bajo, el fraction más chico es el más mejor, bajo, exactamente. tiene mejor rate. Tiene rate más bajo. Ok. En cuanto habrá que ver, pero. Ok, tenés la mejora. Está encodeado en ese valor, decís vos. Ok. Sí. El último de los estudios, vemos el rate, pero como la cantidad de eventos que disparó para una muestra, digamos. Que por ahí tiene más sentido compararlos a ese número fijo, que es este. O sea que es más parecido por ahí a un número fijo de eventos disparados para una unidad de tiempo. No sé. Pero me parece que como dice Gustavo, Está bien, con esos números. con el Son número números que encodeados. guardo de eventos para una muestra que puedo saber, digamos, o para la fracción de eventos inútiles para un espectro de QCD, queda como
determinado, me parece. Está bien, sí, está perfecto. En mi ignorancia de Jets, acá se manifestó. Perfecto, sí, entiendo. Bien. Bueno, nada, después tengo algunas preguntas, curiosidades que por ahí las vamos a ir offline, algunos tecnicismos y algunas cosas. La verdad que es genial, me encantó el trabajo, me parece que es súper timely y este tipo de cosas son fundamentales y son recontra necesarias ahora en este momento de Atlas para el RAN 3 que viene, así que nada, genial. Felicitaciones Gracias. a vos, a Gustavo y bueno, un placer la presentación y la tesis. Gracias, no tengo más comentarios ni preguntas. Y gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces ahora finalmente pasamos las preguntas de Rolo, por favor. Ok, bueno, Tomás, te felicito. La verdad que me encantó la precisión y la concisión con que escribiste Gracias. la tesis y volviste a repetir esa misma precisión y concisión en la exposición, así que realmente te felicito. Gracias. Te hago una pregunta así más general, un poco insidiosa, si querés, ¿no? Todos estos estudios se hacen bajo la suposición de que, digamos, de que la simulación, ¿sí? Va a reproducir o reproduce lo que efectivamente se va a observar, ¿no? Sí. Ahora, cuando vos pasás, qué sé yo, de 7 a 14 T, o como en este caso, digamos, a un número de interacciones por cruce que es tanto mayor, ¿sí? Es evidente que la simulación, digamos, va a funcionar. O sea, ¿cómo te convences de eso? Sí, o sea, que la simulación en el sentido, digamos, de que el trigger va a funcionar para, por ejemplo, partículas No, o sea, que no existen, que no están en las simulaciones de acá. no, que por ejemplo, que por la cantidad, digamos, de interacciones que vas a tener, por ahí la simulación no está realmente, o sea, no No está bien va caracterizada, digamos, o sea, como que puede ser exactamente. que la simulación, claro, como nunca vimos todavía una luminosidad tan alta, puede ser que haya efectos que Sí, no se tomaron en cuenta. claro, que no Eh, están tenidos en cuenta en la simulación, exacto. sí, puede ser. Lo que me parece es que las simulaciones son bastante buenas, es lo que te puedo decir, o sea, sí, se puede llegar a saber, o sea, lo único que vas a medir en el detector son las cosas que estamos viendo acá, o sea, son posiciones de energía, trazas, etcétera, etcétera. Ahora que la configuración o la cantidad de esas tenga alguna forma o tenga algunas características que yo no pueda predecir, no sé, yo supongo que puede pasar, pero en general lo único que se está haciendo es achicar el área transversal de los bunches. Entonces lo que se hace es incrementar la cantidad de cruces y eso es algo que se puede simular tranquilamente. O sea, la cantidad de cruces se simula fácilmente y vemos las consecuencias directamente en la simulación. Ahora, no sé si puede ser que haya una forma, la verdad, no estoy 100% seguro porque eh, no estoy seguro, en serio. Pero me parece que puede llegar a pasar que haya algún problema en el sentido de que, esto no lo esperábamos y no te digo que no sabría cómo se resuelve. Porque tampoco es que lo vas a poder ver. Lo único que vas a ver es lo que ves, lo que ves siempre, digamos. Las mediciones que ves en los detectores. Está bien, pero digamos en upgrades anteriores nunca tuvieron ningún problema de este tipo, digamos, que de repente cuando aumentaron la energía, de pronto tuvieron que reajustar la simulación. Claro, por ahí, o sea, puede ser que un detector, al detector empiece a necesitar por ahí un tiempo de relajación más largo, porque estoy teniendo más cosas, más disposición de energía, pero eso me parece que está todo incluido dentro de la simulación de la interacción de las partículas con el detector. Ok, bueno, muy bien. Bueno, y con respecto al trabajo de doctorado, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a seguir en esta misma línea o pensás cambiar de tema? En realidad no, o sea, voy a seguir, digamos, con la parte de trigger.
Acá Gustavo me va a corregir si no me acuerdo bien, pero lo que vamos a hacer es estudiar, me parece que hay un par de temas que tenemos que definir, pero vamos a ver también lo que se llaman, ¿cómo se llaman? UFO, un tipo nuevo, digamos, de inputs alternativo a topoclusters y pflow, si no me equivoco. Pero sí, vamos a definir o vamos a caracterizar, igual que esto, digamos, distintas cadenas en cuanto a eficiencia, en cuanto, no sé si a tiempo, pero no estamos, yo no me acuerdo, no estoy seguro de lo que vamos a hacer todavía, pero en otro momento te cuento. Bueno, buenísimo. Che, te felicito, ¿eh? Gracias, Rolo, gracias. Bueno, muchas gracias. No sé, Tomás, si vos querés hacer algún agradecimiento antes de que terminemos la transmisión por YouTube. No, a ustedes, a los jurados, por leer la tesis y por escucharme hoy, y bueno, a Gustavo y a Flor, y bueno, y a Mariana y el resto del grupo que me estuvieron ayudando un montón, y la verdad, nada, me siento muy cómodo y son todos muy, muy amables y muy inteligentes. Bueno. No, bueno, está bien. Bueno, perfecto. Y a vos, Silvina. Bien, bueno, muchas gracias, Tomás, felicitaciones, y entonces vamos a despedir al público porque vamos a dejar de transmitir y vamos a pasar a